Y aquí estamos una vez más en otro episodio del podcast Los Lectores Salvajes. Y hoy estamos de manteles largos, ¿eh? Ahorita nada más el público nos está viendo a ti y a mí, Lucero, ¿eh? O sea, no saben todavía. Es sorpresa, tenemos una invitada especial. Exacto, tú ya no saben quién es la invitada, al menos que ya hayan leído el título del podcast, ¿verdad? Pero digamos que eso no ha sucedido aún. Entonces, primero presentamos el elenco principal. Nos acompaña el día de hoy, pues, su servidor Luigi, Lucero. Hola, ¿qué tal? Y ahora sí voy a presentar a la invitada, porque si no te va a revelar. Y bueno, a ver, vamos a hacer la introducción. Hoy tenemos el honor de que nos acompaña no solamente una escritora, sino también una historiadora, también una columnista, conductora, investigadora. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas. No. Y como ya habrán escuchado su voz, es Beca Duncan. Hola, Beca. muchas gracias. Hola, Qué emoción de estar aquí con ustedes otra vez, ahora en mi ciudad, porque la otra vez que nos vimos fue en Orizaba. Correcto, porque para la gente que no lo sepa, Beca nos estuvo acompañando en el 5º aniversario del Club de Lectura Orizaba. Así que para que estén atentos a nuestras redes de que siempre tenemos invitadas de categoría. Así es. Y bueno, también ya vieron, el día de hoy también nos acompaña Lilo. Hola. Hola, Lilo. Y pues nada, el día de hoy vamos a tocar el tema de novela histórica. Pero, como toda historia tiene que tener un buen trasfondo y tenemos que conocerlo, pues vamos a empezar mencionando ciertas partes de la historia de nuestra invitada, ¿no? Entonces, claro. A mí justamente una de las cosas con las que me gustaría abrir, Beca, para como ir rompiendo el hielo y que el público es que bastante público el que nos sigue te conoce, pero digamos, supongamos que no. Es más probable que la conozcan a ella que lo que nos conocen a nosotros. Sí, definitivamente. Por supuesto. Definitivamente es lo más probable. Beca estuvo presentando con nosotros en el aniversario, en el 5º aniversario, un prólogo que hizo a un libro muy famoso que es La Metamorfosis. Sin embargo, en ese entonces estabas a punto de publicar un libro, o si no es que ya se los habías publicado, pero recuerdo que las fechas estaban muy recientes, un libro infantil, ¿no? Sí, así es. Correcto. Pero, ¿cómo vamos a juntar la historia y toda esta parte de infantil? Pues, ¿qué te parece, Lilo, si tú nos das pie a qué vamos a preguntar la Beca con respecto a esta parte? Bueno, pues Yo siento que a veces dirigirse a las infancias es un poco complicado, ¿no? Y en este libro titulado Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad, pues vimos mucho esta parte de explorar la ciudad, de explorar el centro histórico, conocer las leyendas, ¿no? Y en este libro pues no lo trabajaste sola, ¿no? Lo trabajaste con Chuy Campos, nuestro fantasmólogo de cabecera, dirías, en el programa de Beca Duncan. Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia al publicar ese libro en conjunto y por qué decidir dedicarse a las infancias? Sí, fíjense que ese es un proyecto al que yo me resistí muchísimo tiempo y creo que si no hubiera sido porque incorporamos a Chuy al proyecto, yo creo que no lo hubiera hecho. Eso fue iniciativa de la editora del libro, Dalila Carreño, que ella siempre es muy humilde y es muy como que se queda un poco al margen, pero yo a ella la conozco desde hace mucho tiempo. Ella es una gran periodista, estuvo muchos años en el periódico Reforma y ahora está en la editorial Penguin Libros, ¿no? Entonces ella, cuando empezó en Penguin, me decía, hay que hacer un libro para infancias de historia, hay que hacer un libro de la Ciudad de México, que es un tema que yo tengo muchos años investigando y divulgando, ¿no? La historia, digamos, más como la historia urbana de la ciudad. Justo venimos de un tour que di por la San Rafael, ustedes ya lo vieron, un poco la arquitectura, las calles, todos esos temas me gustan mucho. Entonces ella decía, hay que hacer algo para infancias, pero ella por ser editora infantil, ¿no? Entonces yo le decía, híjole, Dalila, es que mira, yo no sé cómo hablarle a las infancias, o sea, yo no convivo mucho con infancias, ni cuando era niña quería convivir con infancias, no, o sea, realmente no es lo mío, ¿no? Yo no me sentía preparada para eso, porque sí siento que es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo me resistía a todas sus propuestas indecorosas y alguna vez
platicando, yo le dije, tienes que ir a los tours que organiza Chuy. En esa época, Chuy cada fin de semana organizaba tours por el centro histórico, porque bueno, Chuy, le decimos fantasmólogo, pero él es historiador, ¿no? Solo que su tema es lo esotérico, lo mágico, él hace historia de todos estos temas, y en particular de los temas como más fantasmales, ¿no? Entonces yo le decía, tienes que ir, te vas a divertir un montón, son buenísimos. Entonces total que un día va Dalila, le encanta el tour de Chuy y me dice, ya lo tengo, ya sé qué vamos a hacer, háganlo en conjunto. Y yo todavía en ese momento le dije, no, tú dile a él, mira, yo feliz de que él lo haga, que él te haga un libro infantil de fantasmas, me parece una gran idea, pero yo no tengo nada que aportar ahí, ¿no? Yo no tengo nada que hacer ahí. Además, Chuy, bueno, es maestro de secundaria, o sea, además del trabajo de divulgación que hace, en redes, en sus tours, pues él es maestro de secundaria. Entonces yo decía, bueno, Chuy, a ver, es papá, es maestro, él tiene mucha más experiencia para hablarle a las infancias, pero pues no me soltaron. y en un principio la propuesta que nos habían hecho en la editorial era un libro más como de contarles las leyendas de los fantasmas, las leyendas famosas, La Llorona, etcétera, ¿no? A infancias. Y Chuy de inmediato dijo, miren, yo les voy a decir una cosa, yo tengo un hijo como más o menos de la edad del libro que quieren y le va a dar muchísima hueva. Entonces nos dijo, tiene que ser una novela de aventura. Y yo en ese momento más me espanté porque dije, oye, yo no puedo escribir ficción, o sea, yo nunca he escrito ficción, además me parece como tan contra natura lo que somos los historiadores nos enfocamos en contar la verdad, ¿no? Entonces como que me parecía una cosa, o bueno, eso pretendemos, que luego si quieren podemos entrar en los detalles de que pues a veces la historia es más narrativa que hechos, ¿no? Claro. Pero digamos que la ambición del historiador es ser objetivo, ser veraz, ¿no? Entonces yo decía, es que esto definitivamente no es para mí, pero bueno, como que me animé. Y pues al final creo que lo logramos con bastante éxito. Creo que definitivamente el hecho de que Chuy tuviera un poco más esa sensibilidad hacia las infancias, ese como pulso, ¿no? De las infancias actuales como maestro, sabe, ¿no? Cómo hablan, con su hijo también, desde luego. Su hijo también se volvió como nuestro crítico, porque conforme avanzábamos en los capítulos se los daba a leer y el Isma así como de, no papá, eso está horrible, o esto qué, o no. Entonces eso ayudó mucho. Ese capítulo nada que ver. Nada que ver, exacto. Que luego qué mejor crítico que los propios niños, ¿no? Ah, con sí, los libros infantiles. claro. Supongo que son los más crueles. Los Oye, más pues duros. como dicen, nadie dice la verdad como los borrachos y las infancias, ¿no? Correcto, totalmente. La importancia de que los niños justamente son directos, ¿no? No, a veces tal vez no sea con malicia, pero ellos van y tiran duro si algo no les gusta, o pues lo alaban, ¿no? Si realmente les parece importante. Y si no agarra su atención de volada, o sea, ellos no te van a aguantar. Si de plano no les gustó desde la primera página, ¿no? Se acabó. Entonces, bueno, era un reto. Pero y también tengo que decir que al final fue un libro muy colaborativo, es decir, en la portada aparece mi nombre y aparece el de Chuy, pero la realidad es que muchísima más gente participó y nos estuvo apoyando, entre ellos Horacio Acosta, que es mi pareja, y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Pues como nos reuníamos Chuy y yo en nuestra casa, hacíamos un café, nos íbamos a comprar un pancito dulce y nos poníamos a trabajar. Entonces pues Horacio de pronto se sentaba con nosotros, nos escuchaba y nos escuchaba a veces atorarnos como de, a ver, es que ahorita están aquí, ¿no? Y queremos que lleguen acá, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces Horacio nos decía, oigan, ¿y si...? Él, por ejemplo, se le ocurrió al inicio, ¿no? Decía, ¿y si el perro de Luis se le escapa y persigue un gato? Entonces ahí ya se detona un poco la cosa. Dice, sí, buenísimo, perfecto, ¿no? Hay que hacer eso. Nos ayudaba de pronto con los chistes también. Dalila, nuestra editora, también todo el tiempo nos daba mucha retroalimentación, nos daba ideas, se involucraba. El equipo de diseño, el ilustrador, Carlos Vélez, fantástico, él se involucró en el proceso desde el inicio. Entonces, él iba dibujando, ilustrando, haciendo los borradores conforme nosotros íbamos escribiendo. Entonces, eso también fue muy interesante porque la ilustración acompañó el texto pues desde el primer capítulo, ¿no? O sea, y él de hecho nos dijo que es raro trabajar con autores así, normalmente ellos les mandan el libro ya escrito, pero teníamos reuniones donde lo mismo platicábamos de cómo iba el relato con la editora y estaba Carlos ahí también para hablar de cómo va a ser la ilustración. Entonces fue una cosa muy colaborativa y yo eso lo agradezco enormemente. Y qué importante. Yo rescato de la obra, digo, hace mucho que dejé de ser infancia, pero rescato mucho de la obra el uso de personajes como Dr. Atl. ¿Cuál fue la razón para seleccionar a ese personaje de nuestra historia tan importante
vulcanólogo, Sí. si no mal recuerdo, y pues también un protector de la historia, ¿no? Sí, ahí creo que tenía que ver también un poco con las historias que íbamos a contar, ¿no? En un principio nos dicen, tienen la posibilidad, o sea, como pensando en temas muy prácticos de pronto de libros, la cantidad de páginas depende de los pliegos, el proceso de impresión, entonces decían, bueno, este libro si queremos que salga más o menos de tantas páginas, ustedes tienen que escribir tantos capítulos de este número de cuartillas, ¿no? Entonces, en un principio, cuando teníamos ya esa restricción, primero 8, que logramos extender a 10 capítulos, era la duda de cómo íbamos a hacer la estructura. Y ahí lo que pensamos es, pues tiene que haber un fantasma por capítulo, ¿no? O un enfrentamiento con algún ser sobrenatural. Y ahí Chuy, que tiene súper mapeados los fantasmas de la ciudad, queríamos que fueran fantasmas reales en el sentido de que son historias que se cuentan. Es decir, puedes creer o no en ese tema sobrenatural, pero si tú vas a cierta calle del centro y preguntas, ¿aquí espantan?, te van a decir sí. Aquí se aparece un fraile, ¿no? O sea, es la historia que la tradición oral ha perpetuado o que está registrado en ciertos libros, ¿no? O sea, que de alguna manera tenemos algo que nos indica que existe en el imaginario. Y entonces ahí, pues le dijimos a Chuy, pues tú escoge, tú eres el experto en fantasmas, tú dinos cuáles son esos 10 fantasmas de la Ciudad de México que tienen que estar. Y uno de los que incluyó fue el convento, el convento de la Merced. Y resulta que quien registra ese fantasma es Dr. Atl. Él escribe un libro que se llama Gentes profanas en el convento, porque Dr. Atl vivió en el convento de la Merced cuando él regresa de Europa justo después de la Revolución. Él era cercano a Carranza. Cuando asesinan a Carranza, pues él como que nadie le aventaba un hueso. Entonces vivió prácticamente en la indigencia y vive en el convento que estaba en ruinas prácticamente, ¿no? Y entonces él ahí narra en este libro pues un episodio que vive ahí. Entonces a mí me encantó porque Dr. Atl pues era ante todo pintor, ¿no? Entonces me parecía que empezar con esa historia a mí me emocionaba mucho porque es algo que nos permitía conjugar los dos intereses, el mío como historiadora del arte, el de Chuy como especialista en estos temas mágicos, esotéricos. Y que van tan de la mano, ¿no? Con Sí. nuestras tradiciones, porque Exacto, sí. Justo en un podcast anterior platicábamos acerca del realismo mágico y bueno, vemos esta tendencia en toda Latinoamérica, ¿no? De pues jugar con esta pues no podríamos llamarla fantasía porque es parte de nuestra realidad, Sí, ¿no? sí, sí. Siempre hay alguien, ¿no? Que te cuenta, ¿no? Pues es que aquí, pues mi abuelito murió en esta cama, ¿no? Y de repente se nos aparece, ¿no? Sí. Y hasta se sienta a comer con nosotros, Sí, algo sí. por el estilo, ¿no? Sí, es una parte como esencial, yo creo, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. O sea, creo que eso también pues explica el realismo mágico, de pronto cosas como también Juan Rulfo, Pedro Páramo, ¿no? O sea, como que es algo que es parte de nuestra identidad, que es algo que también quisimos reflejar. No juzgar ese conocimiento o esas creencias, sino eso es algo que existe en nuestra cultura y también hay que difundirlo, ¿no? Que de hecho, Beca, mira, justo acabas de tocar una parte que a mí me gustaría para darle duro justo a la ¿Sí? parte de tenemos una historiadora y hay que aprovecharla. Fíjate que el podcast se ha caracterizado porque hemos tenido siempre, por suerte, y bueno, pues no, por mérito, ¿no? Buenos especialistas en el tema. Y justamente cuando tuvimos una vez a el doctor Juan, que nos acompañó en el podcast de ciencia, justamente hacíamos esta pregunta con respecto a la ecología, ¿no? Y que cada quien diera su definición de ecología. Creo que con historiadora, justamente hay una pregunta que a mí me gustaría hacerte porque creo que puedes, o sea, siento que todos los historiadores tienen algo que decir al respecto. Uh-huh. Y es lo siguiente. Hoy tuvimos, bueno, la gente no sabe, pero hoy tuvimos un tour con Beca que nos fue mostrando la arquitectura de aquí, de la Ciudad de México. Y la verdad es que muchas de las edificios que nos mostrabas, a mí me sorprendía incluso ver gente que es de aquí, de Ciudad de México, y que decía, ay, no manches, yo nunca me había dado cuenta que eso estaba aquí, ¿no? Entonces, noto que existe esa parte en que la historia, pues si bien no se pierde, empieza a olvidarse, ¿no? Como que empieza a quedarse atrás. Y otra historia empieza a cobrar fuerza. Quizás porque, no sé, me lo voy a inventar, ¿no? Cierto partido político está y empieza a hacer que cierta historia retome fuerza. Cierta empresa le conviene que cierta historia llegue para que sea aceptada. Los historiadores juegan un rol muy importante, ¿no? En este punto de qué deciden traer
cómo lo cuentan, porque siento que cada historiador, a pesar de ser lo más exacto posible, pues ahora sí que a veces parece como que cada quien cuenta su versión de la historia, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, ¿crees que el mexicano está, o mejor dicho, aquí Ciudad de México, tiene una parte de su historia muy olvidada que tú ves? La verdad es que esta parte de la historia yo siempre he sentido que el ciudadano de Ciudad de México lo ha dejado muy de lado y no sé por qué nunca lo traen de vuelta. ¿O no? ¿Crees que el Ciudad de México, CDMX, sí ha tenido un buen labor y todos más o menos tienen su historia? Híjole, bueno, yo creo que tocas un montón de temas bien importantes. Por ejemplo, todo esto que dices de la mirada sobre la historia, sobre el pasado, es algo que los historiadores nos tenemos que cuestionar y que lo hacemos, ¿no? Yo estudié en una universidad que tenía en esa época mucho, en la Universidad Iberoamericana, esto que llamamos la teoría de la historia, ¿no? Que es como preguntarte por qué hace la historia y cómo se escribe historia. Sobre todo la escritura de la historia es un tema que, bueno, ahí nos podríamos aventar horas y horas platicando, ¿no? Pero es cierto que aunque el historiador trata de ser objetivo, nunca te puedes desprender de quién eres y de dónde vienes, ¿no? Entonces, eso siempre va a atravesar tu mirada sobre el pasado. Yo ahí les recomendaría mucho que lean a Michel de Certeau, que es uno de mis historiadores favoritos, que habla mucho de estas cosas, de pues un poco cómo la historia es construida también por quien la escribe, ¿no? Claro. Y por la interpretación que damos a los hechos históricos. Es decir, podemos hablar de hay un hecho innegable, ¿no? Algo sucede en una fecha específica, eso es innegable. La interpretación que los historiadores damos de ese hecho histórico del pasado, eso es lo que va cambiando, ¿no? Y justo de Certeau dice que no es que cambie el pasado, cambia porque cambia mi manera de verlo, ¿no? Eso es un poco lo que él dice. Entonces, ese creo que es un tema fascinante. Todos tenemos una manera de interpretar las cosas. Ahora, el uso que se le da a la historia, también creo que ahí tocaste un punto muy, muy interesante. Hay algunas cosas que sabemos más o que nos cuentan más porque hay personas que están haciendo un uso de esa historia, ¿no? Y se habla mucho, por ejemplo, del uso político de la historia. A mí, por ejemplo, eso no me espanta cuando dicen, ay, es que ahorita la 4T está haciendo. Y digo, bueno, miren, podemos hablar de un uso político de la historia desde la antigua Roma. Sí, por supuesto. En la Edad Media, muchísimo, muchísimo. Es decir, nada más piensen en las monarquías, cómo se establecían las monarquías, pues buscando referentes del pasado que justificaban su hegemonía sobre el lugar que estaban dominando, ¿no? Y por eso tenemos esta frase, ¿no? De la historia la hacen los vencedores. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí. Entonces siempre hemos utilizado la historia o ciertos momentos del pasado para construir discursos sobre el presente. Eso es algo que siempre ha existido y creo que es parte de nuestra naturaleza humana, no creo que eso nunca vaya a dejar de suceder. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, creo que sí hay como una cierta parte de la historia que ha servido propósitos políticos, económicos también, de gobiernos, de particulares, ¿no? De distintos grupos sociales, y que quizá es lo que queda más asentado en los libros, lo que la gente conoce mejor. Y luego está toda otra línea que voltea más a los márgenes. Okay. En este momento que estamos viviendo ahora, a mí algo que me parece muy interesante es que si bien sigue estando esta historia oficial, es muy interesante ver cómo comienza a haber una mayor, como, no sé si la palabra es democratización, pero es decir, de pronto ya vemos gente que está haciendo historia de las mujeres, historias de la población LGBTIQ+. Como que la información se empezó a liberar, ¿no? Sí, exacto. Como que ya no hay una sola voz que tiene la decisión sobre qué es lo histórico. Sí, claro. Creo que eso se ha abierto mucho. Entonces, pues bueno, historias, por ejemplo, de afrodescendientes, ¿no? Estas poblaciones de las que durante mucho tiempo no se hizo historia porque nadie las volteaba a ver, porque también hay que decirlo, la historia, como mucho el conocimiento científico, por decirlo de alguna manera, ha sido construida por grupos hegemónicos que tienden a ser hombres blancos, sí. Europeos, ¿no? Normalmente. Entonces sí, el patriarcado existe, el heteropatriarcado existe, efectivamente, y lo vemos en ese tipo de cosas, ¿no? Yo nada más para ejemplificarles algo rápidamente. Estaba leyendo un artículo hace poco de una estilista, una mujer que tiene una peluquería, y fue a no sé qué museo en Italia
y vio que en la cédula decía que él era una peluca, ¿no? Que la escultura mostraba el tipo de pelucas que utilizaban las mujeres romanas. Y ella decía, no, eso no es una peluca. No, eso es un peinado. Y empezó como, pues en redes sociales, ¿no? Como a cuestionar, es que eso no es una peluca. Y entonces, obviamente, los señoros que hicieron la cédula decían, no, sí, por supuesto que es una peluca, porque el tipo de rizado, porque no hay manera. Y ella dijo, no, yo les voy a demostrar cómo ese peinado efectivamente sí se puede hacer. Entonces hizo un video. A mano y sin plancha. Exactamente. O sea, pensando en las técnicas que pueden haber existido en la antigua Roma. O sea, claro. Sin fijador. Exacto. Entonces ella demostró que ese peinado se puede hacer. Wow. Y entonces ahora hay todo un debate sobre la indumentaria y la manera de la peinar. La historia que nos cuentan. Exactamente. Entonces de pronto el conocimiento de una peluquera puede venir a modificar lo que siglos se ha escrito en los libros y en los museos sobre los peinados de las mujeres romanas, ¿no? Entonces, solo para decir, ¿por qué? Porque esa historia la habían escrito hombres que no tenían idea de cómo se pudo haber peinado una mujer. O sea, puede parecer una cosa muy sencilla, pero efectivamente estamos, creo que ahorita en un momento bien interesante donde hay ahora otras visiones, otras narrativas sobre la historia. A propósito de eso, creo que abre el tema a todos los distintos medios de comunicación que ya tenemos ahora, ¿no? Sí. Claro. Tú, como divulgadora de la historia, de la cultura, estás en televisión, en ADN 40 con tu programa El Foco, estás en radio también, en Radio Fórmula, con tu canal de YouTube, también en el periódico como columnista. Entonces, preguntarte, tú como divulgadora cultural y de la historia, ¿en qué de todos estos medios te sientes más cómoda o sientes que es más como que más práctico, tiene más alcance la divulgación de lo que tú haces? ¿En qué medio de todos esos en los que estás? Es como escoger entre tus hijos, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu favorito? Exacto. Mira, no sé. Me gusta mucho el alcance y la apertura que te dan las redes sociales. Creo que un poco retomando el punto anterior, ¿no? Como ya no hay una sola voz, una sola autoridad sobre qué es histórico y qué no es histórico y qué vale la pena contar y qué no. Creo que las redes sociales han abierto ahí un campo súper interesante. Y también retomando, por ejemplo, tu pregunta sobre la historia de México, creo que hay una historia de la Ciudad de México que se ha hecho muy bien, que es la del centro histórico, ¿no? La de estos ciertos lugares como muy emblemáticos, pero siento que de pronto también las redes sociales te pueden abrir a ver como otros lugares que de nuevo las miradas no han ido hacia allá, ¿no? Es decir, todo lugar tiene historia, pero de pronto cuando piensas en la historia de la Ciudad de México, pues sí, piensas en el Zócalo, pero igual y no te vas a poner a pensar en la colonia Estrella, ¿no? Sí. Pero ahí hay también historia y de pronto te das cuenta que ahí hay un cronista, hay un historiador local que está subiendo cosas a redes sociales sobre ese lugar. Entonces me gusta esa apertura que da las redes sociales y la posibilidad también de ver o de conectar con otras personas que están también haciendo esfuerzos similares, ¿no? Pero yo pensaría que quizá lo que prefiero es el YouTube. Ok. Un poco este tipo de ejercicios como podcast y demás, porque el canal de YouTube que tenemos Horacio y yo en realidad nació por las limitantes de los medios tradicionales. O sea, es decir, tengo la fortuna de estar en un canal de televisión donde tenemos un programa de 1 hora dedicado a historia, que es El Foco, ¿no? Y que eso realmente me parece muy particular, porque son muy pocos los espacios donde hay programas de historia y de 1 hora es difícil, ¿no? Y también que no nos pongan en los canales, por ejemplo, yo me acuerdo así, canales de historia y bueno, en mi tiempo era el 11 era como muy así cultural de historia, pero en este caso que los pongan en canales principales, o sea, pero canales principales como es ADN 40, claro, o sea, es muy famoso. Exacto, sí, canales digamos que tienen como un alcance mucho mayor y que no es a las 11 de la noche cuando nadie lo ve, ¿no? Eso está muy bien y creo que eso es un espacio en ese sentido muy privilegiado, pero a mí de pronto, por ejemplo, lo que me frustraba, me encanta, soy ajonjolí de todos los moles y si me dicen, ¿quieres venir a un podcast, a un programa de radio, a un programa de tele? Yo voy a todo.
pero de pronto se volvía como, o se vuelve complejo porque te dicen, ok, el tema va a ser la Revolución Mexicana y tienes 5 minutos al aire. Ah, sí, la verdad. Puta madre, o sea, güey, ¿pero qué de la Revolución Mexicana quieres que te cuente? Porque es que es muchísimo. Entonces lo que me gusta del YouTube es que si nos echamos 2 horas, mientras la gente está ahí conectada y quiere seguir escuchando, va a estar. Ahí va a estar y puedes irte como hilo de media en el tema, ¿no? Y bueno, que esos 5 minutos que mencionas, ¿no? Que podrían abrirte, ¿no? A paso, muchas veces son intervenidos por el presentador, a veces, ¿no? Sí, hay como un pimponeo, sí. Oye, sí, Beca, sí. pero fíjate, a mí también me surge la duda, justamente se me hace muy interesante la pregunta de Lucero, porque con respecto a medios digitales, yo creo que sí, o sea, creo que todo mundo que está escuchando el podcast, en su mente también ha de haber pensado, yo lo pensé, dije, va a decir que redes sociales es su favorito, ¿no? Bueno, yo pienso, sí. Y creo que sí fue más o menos por ahí, pero, ahora, así como decías que hay ciertas partes de la historia que toman fuerza, ahora, ¿qué pasa con estas partes de los medios como YouTube? Yo no sé si esto es manera de controlar historia o no, o controlar una vía paciente, se tiene que contar algo, pero hay palabras imposibles de mencionar en YouTube, ¿no? O sea, ya sea porque te banean, pues literalmente te quitan la monetización, o te cierran el canal directamente. Esta parte, ¿tú consideras que es que sí se escucha ya bien Illuminati, pero vamos, no estoy tan lejos de ahí, de que la plataforma de YouTube, plataformas de redes sociales, no sé, TikTok, tienen una línea, o sea, que claramente ponen un contenido por encima de otro o... Sí. No, yo creo que es un tema fascinante y creo que es un tema al que hay que entrarle más, fíjate, sobre todo para el arte es bien complejo. Por ejemplo, Horacio y yo tenemos un amigo que es pintor y él hace sobre todo desnudo. Y en Instagram todo el tiempo le están quitando sus publicaciones, ¿no? Entonces es un tema bien complejo porque dices, bueno, o sea, es una pintura y él, pues, su interés de estar ahí también es vender su obra, ¿no? Sí. Y entonces de pronto es como este absurdo, o les podría decir una amiga que es también historiadora del arte, estaba subiendo algo de un proyecto que estaba trabajando, no sé, pero que también eran desnudos, pero, o sea, le estoy hablando de un cuadro barroco, ¿no? O sea, no les estoy hablando de algo explícito, una virgen que, sí, tiene los senos de fuera o lo que sea, y se lo bajaban Facebook e Instagram, ¿no? Porque violaba las normas, ¿no? Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, me parece que hay un tema bien interesante de... ¿Quién decide qué arte sí, ¿no? y cuál es esa línea entre censura y, o sea, es un tema interesante. Y yo les puedo contar una anécdota que tiene que ver con el Cleo. Lilo va a saber por qué. Lilo va a saber por qué. Cuando fue, no, les voy a contar. Cuando fue el aniversario del Cleo en el que participé, yo un día antes de agarrar carretera a Orizaba, me caí. Tuve un accidente. Y ustedes no sé si lo hayan notado, pero yo estaba en un profundo dolor cuando estaba con ustedes. Pero profundo dolor corporal. O sea, se lo dije muy en corto al hilo, como de tengo este tema, y entonces, o sea, me voy a ver muy ridícula, creo, sentándome, parándome, porque me dolía todo el cuerpo. Y total que cuando regresé a la Ciudad de México, el lunes, pues me ponen cabestrillo, o sea, todo el brazo inmovilizado, ya saben, o sea, una cosa así complicada. Y entonces, en ese momento estábamos nosotros terminando un libro en el que tenía que avanzar en esos días, o sea, tenía fecha de entrega de avances. Y entonces dije, pues voy a hacer el dictado de Word, ¿no? Porque no podía escribir, o sea, el brazo derecho totalmente inmovilizado, entonces yo o escribía nada más con la izquierda, o sea, era un problema. Entonces de pronto dije, no, pues ya voy a usar el dictado. Y entonces el tema al que estábamos hablando era el Día de Muertos, ¿no? Y entonces yo estaba narrando al Word para que escribiera las tradiciones de Día de Muertos o la misa de fieles difuntos en el Zócalo de la Ciudad de México en el siglo XIX. Y entonces le empiezo a narrar, bueno, y era común que en las puertas de las casas colocaran listones negros y el dictado de Word me censuró negros. Nada más para que, y yo decía, me ponía N, asterisco, asterisco, asterisco.
Ok. Ajá, y yo como de, pero yo estoy hablando de listones Del color, de luto, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Día de Muertos, luto. De la gama muerte. Entonces, me parece muy interesante ese tema de cómo estas plataformas censuran, ¿no? Sin contexto. Sin ningún contexto, exactamente. Es que ese es el tema. Sí. Y Bueno, creo que eso va a ser un problema para Generaciones comunicar futuras. cuestiones de cultura. Y ¿no? sí, realmente, porque aquí estamos hablando de un tema de un algoritmo, ¿no? Ya están configurados, tienen unas reglas y estos algoritmos pues van midiendo, ¿no? ¿Qué vocabulario estás usando? Y entonces te cortan la información que puedes estar presentando. Pero también va a ser un tema en la forma en la que va a evolucionar el lenguaje. Porque hoy en día las juventudes pues están expuestos a las redes sociales y ya no puedes decir palabras. Yo creo que en algún punto ya no vas a tener que decir Día de Muertos, ¿no? Sino Día de los Desvividos, ¿no? Cosas por el estilo. Y hay un personaje que creo que ya he traído a colación en otros podcasts, que justo se dedica a hacer videos de nota roja, pero con vocabulario completamente alternativo. Entonces, por ejemplo, si va a decir que hubo un golpe, es un chiricuazo. Si hay otro tema que incluya las infancias, el bebecito bebelín, ¿no? Entonces, ahora, pues creo que nuestro vocabulario también va a sufrir un efecto por ese tipo de situaciones, de censuras. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que también, insisto, la cosa es también más compleja aún para los que trabajamos con imágenes, ¿no? O sea, y como lo mencionas, el arte, ¿no? Porque exacto. Ahora que mencionas el arte, voy a ir ahora hacia allá. Tú que estudias, eres historiadora. ¿Cómo es qué te inclina a ti o qué te hace a ti especializarte o elegir esa disciplina de historiadora del arte? Esa es una pregunta interesante. Eso es porque yo no sabía qué estudiar. O sea, a mí me costó mucho trabajo decidir. En la prepa las clases que más me gustaban era historia y bueno, español e inglés, porque tomaba las dos, pero me gustaban esas dos porque nos ponían a leer literatura, ¿no? Es decir, no tanto la parte donde eran las clases de los temas gramaticales y, ¿no? Esa onda, pero cuando nos ponían a leer libros y a hacer trabajos sobre los libros, me encantaba. Y tuve la fortuna también de estudiar en una escuela que tenía una gama como bastante amplia también de artes, entonces teníamos clase de teatro, teníamos clase de música, de artes plásticas, entonces yo tomaba teatro y artes plásticas y también esas eran mis 4 materias favoritas, ¿no? Entonces, a la hora de decidir qué estudiar, pues me costaba muchísimo trabajo porque me gustaba dibujar y me gustaba hacer cosas así más creativas, pero también me gustaba leer, pero también me encantaban todos los temas de historia. Entonces yo estaba como muy dividida y en algún momento tuve como la loca idea de decir, quiero ser artista. Y pues ya cuando empiezas, digo eso en la secundaria, ¿no? Ya cuando empiezas como a estar en los últimos años de la prepa, ya te dicen, bueno, pero ¿y de qué vas a vivir? Y ¿no? Todas estas cosas. Sí. Yo pensé, bueno, diseño creo que es algo como que es creativo y puedes vivir de eso. Y entonces entré a diseño y lo odié. No me gustó, pero absolutamente nada. ¿Diseño gráfico o qué era? Diseño industrial. Porque a mí me gustaba más que el dibujo, me gustaba, o sea, por ejemplo, yo en la prepa, en los veranos y de pronto a veces en las tardes también me metí a talleres, o sea, de que tomé joyería en plata, serigrafía textil, o sea, me encantaba hacer cositas así como más, sí, ahora hago como manualidades de Halloween y Navidad porque ya no me da la vida para hacer otras cosas, ¿verdad? Pero para que se den una idea que me gusta hacer ese tipo de cosas como más objeto, ¿no? Y no me gustaba nada. Y la única materia que me gustaba era la de historia del arte. O sea, había una que era como de tronco común de diseño, historia del arte, era la única que me gustaba. Entonces me puse a platicar con la maestra y ella me dijo, sí, yo te veo mucho en historia del arte por cómo participas en las clases. O sea, porque yo le pregunté, oye, pero ¿cómo es el programa? O sea, porque si yo le iba a decir a mis papás que me iba a cambiar de carrera, yo quería tener ahora sí que todos los pelos de la burra en la mano y saber que ahora sí era la buena. Y yo le decía, bueno, pero el plan de estudios ya lo vi, pero esto y que el otro y no sé qué.
Y ella me dijo, no, yo creo que sí te va a gustar y sí te va a gustar. Y entonces pues me aventé y me encantó. O sea, desde el primer semestre me encantó. Y me gustó porque me di cuenta que historia del arte me permitía conjugar todos mis intereses, ¿no? O sea, es decir, estaba la parte histórica, el arte ya no como algo quizá que estás creando, pero sigue siendo una disciplina que está cerca de las artes plásticas. Que también el diseño tiene cabida ahí, diseño y arquitectura, que siempre fueron como mis temas que más me interesaron, y que la literatura también, ¿no? Es una carrera en la que escribes, algo que también desde la prepa a mí me llamaba la atención. Escribes mucho, lees mucho, y lees no solo libros de historia del arte, sino que hay muchos también momentos históricos donde las artes plásticas y la literatura, la narrativa han estado muy de la mano. Entonces también esa parte literaria tenía cabida en la historia del arte. Entonces por eso al final fue que me decidí por ahí. Pero te estoy hablando de un proceso que entre que yo salí de la prepa y me metí a historia del arte fueron 2 años, o sea, me tomó mucho tiempo. Y me metí que a clases de historia del arte, o sea, como que traté de yo por mi cuenta empezar a explorar un poquito también de qué se trataba con clases como de estas que dan de educación continua en las universidades y eso, porque pues no tenía como muy claro qué hacer de mi vida. Siempre he pensado que esa edad, cuando uno sale de la prepa, es demasiado uno joven para decidir su futuro. Difícil, es una decisión difícil. Como qué vas a hacer el resto de tu vida. Sí, y sobre todo creo que para quienes... O sea, siento que hay gente que es muy clavada. O sea, yo tengo amigos que siempre fueron como súper científicos desde la primaria, ¿no? Que ya sabes, él va a estudiar biología o química, porque eso es lo que les gusta, ¿no? Sí los hay, pero sí hay gente muy dedicada, pero de pronto siento que habemos personas que nos gustan muchas cosas y es muy difícil decidir, bueno, y ahora, ¿no? El resto de mi vida me voy a dedicar solo a una, ¿y qué hago? ¿Cuál escojo? ¿No? O luego pasa, ¿no? Que, bueno, tú estás muy seguro de lo que quieres estudiar, terminas la carrera y empiezas a trabajar, pero dices, híjole, como que esto no me cuadra, ¿no? Y entonces terminas, pues a veces trabajando de una cosa completamente diferente a la que decidiste estudiar, ¿no? Y bueno, ahora te toca, por otra parte, hacerte experto, pero sin un título, ¿no? Sí, exacto. Que de hecho yo tengo una buena teoría con respecto a eso. Fíjate que yo mucha gente que conozco en esa situación, así como les gustaban muchas cosas y terminó, no sé, estudiando una ingeniería, en este caso historiadora, noto que, o sea, no lo fuerzan porque la propia ciencia te lo permite, ser multidisciplinario. O sea, por ejemplo, ahorita que menciona Lucero, Beca es historiadora del arte, pero ahorita si yo no te hubiese conocido antes ni tuviera contexto de ti, diría, ella es historiadora de arquitectura, o sea, ella es historiadora urbana, ¿no? Sí, por todo lo que nos contó y todo lo que sabe. Exacto. ¿Acaso existe esta multidisciplina dentro de los historiadores o no? Es como, no, aquí sí, historiadores, te especialistas en eso, y si te metes en otros rumbos, la academia te empieza a hacer a un lado, ¿o no? Es un tema complejo. A ver, el gremio de la historia, y aquí anda ahora hacia tras bambalinas, no me va a dejar mentir, es denso. Es un gremio difícil, o sea, por ejemplo, yo les podría decir, mis mayores haters en redes sociales, mis mayores troles, son historiadores. Oh my God. Y son historiadores que no les gusta que hable yo de muchos temas. ¿No? Pues como de, ay, ahora esta se siente especialista en tal. Y yo siempre soy muy clara en decir, a ver, lo que a mí más me gusta, de lo que yo más sé, es arte y arquitectura, siglo XIX y XX. Eso es, si a mí me preguntaran, eso es lo que yo más sé. Okay. Pero, pues de pronto, si la chamba, sale en la chamba a investigar otro tema para un proyecto, o te dicen, oye, necesito que vengas mañana al programa a hablarme de esto, pues tienes las herramientas. Sabes investigar, sabes buscar tus fuentes, o sea, ¿no? Tienes las herramientas para buscar otros temas y hablar de otros temas, aunque no te asumas autoridad en ello, ¿no? Siento que sí, en la historia ha pasado como esta hiperespecialización, que a veces también es muy natural. O sea, a mí, por ejemplo, también, a la vez, es que es muy chistoso, porque a la vez que hay gente que me dice, es que como esta se siente que puede hablar de todo. También de pronto me pasa que alguien me pregunta en Twitter algo y le digo, híjole, mira, la verdad no es mi tema, no lo sé, pero pues igual y puedes checar esto. Y es como de, ¿no que eres historiadora? Es como de, pues sí, pero yo no puedo saber a cabalidad toda la historia de toda la humanidad, ¿me entiendes? Es o sea, tan
extenso. Sí, yo puedo tener nociones generales, pero yo, por ejemplo, desde que salí de la universidad, he leído muy escasas cosas de la antigüedad griega, ¿no? O sea, no te voy a decir que es... ¿Por qué? Porque nunca fue un tema que me encantó, por ejemplo. Entonces yo mejor... En mi tiempo libre escojo, si encuentro un libro de historia, siempre me voy a inclinar por los temas que más me interesan, ¿no? Oye, entonces es complicado eso. Quiero resolver una duda que me acaba de surgir, porque así como en la biología, yo soy biotecnólogo, ¿no? Nada que ver con biología, pero me toca mucho convivir con biólogos y como que la predilección de los biólogos siempre es haber querido haber sido biólogos marinos. Y ahorita que mencionas lo de historiador y que tú como historiadora casi no te enfocas en lo griego, no sé por qué a mí me viene la idea de que siempre los historiadores tienen una predilección por la historia de los griegos, ¿o no? Sí, yo siento que hay temas que son, a ver, depende, siento que Grecia, Roma... Es como en todos lados. Siempre, y siempre vas a encontrar un montón de libros de eso. Llama mucho. En México, pues lo prehispánico, ¿no? O sea, en México siento que eso es lo duro, así, lo que la gente más le apasiona. Okay. Es lo prehispánico aquí en la mayoría. Sí, mayas, aztecas, mexicas, ¿no? Ese tipo de cosas. Siento que sí es lo más taquillero. Y virreinato, por ejemplo... Siento que la gente que se dedica a virreinato es muy clavada de su tema, pero a veces no es tan taquillero entre el público en general. O sea, siento que si tú ves en las librerías un libro de historia de algo virreinal o de algo prehispánico, la mayoría del público se va a ir por lo prehispánico, ¿no? Aunque hay mucha gente muy, muy metida en virreinal. Bueno, nosotros tenemos muchos amigos que son así, pero fanáticos del México virreinal, ¿no? Okay. Y es que, bueno, por ejemplo, en la escuela, pues es solo una embarrada sobre el virreinato, pero pues, ¿fueron qué? ¿300 años? Sí, 300 años. 300 años. Sí. Ay, esperen, ¿y saben qué? También es un tema taquillerísimo y creo que nos va a meter un poco a las novelas de las que íbamos a platicar. Segundo Imperio, Maximiliano. Uy, no. Es súper popular. Ese sí es súper popular. Súper popular. O sea, todo lo que tiene que ver con Maximiliano y Carlota, porque siento que es como esta cosa de que tenemos una relación amor-odio, ¿no? O sea, puedes decir, híjole, qué cabrón este Maximiliano que vino a imponerse como emperador, pero a la vez te da curiosidad y quieres leer, claro, ¿no? Quieres saber. ¿Quién le llamó para venir? Sí, la historia y la corte, o sea, no sé, ese es un tema bien taquillero. Y dormir una noche entre pulgas. Y bueno, ¿qué les parece si justamente como lo dijo Beca, hasta este punto fue como una introducción? Ya conocen un poco más de Beca, ya saben que es historiadora del arte, que le gusta la historia, que también es historiadora urbana o de arquitectura, ¿está correcto? ¿Se dice bien? Sí, se puede hablar de historia urbana, historia de la arquitectura. Perfecto. Esos son mis temas. También ya hablamos un poquito de cómo es toda esta predominancia de ciertas historias o narrativas históricas. Y ahora sí, nos vamos a el punto inicial de este tema del podcast, que es muy interesante tener a una historiadora, porque, a ver, vamos a hablar de historia, pero ficcionada. O sea, a ver, se puede contar historia, pero a la vez te la estoy contando a sabiendas de que algo aquí es falso. A ver, no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Quieres arrancarte? Como que la pregunta de las preguntas, así de hace rato esto comentábamos, pues le digo, bueno, aprovechamos. Y la novela histórica es estas novelas que traemos. ¿Todas son ficción? Son datos históricos, consideramos que es una novela histórica, porque es con hechos del pasado. Okay. Pero ¿es ficción histórica o novela histórica? ¿O es lo mismo? ¿O cuál es la diferencia? Y comprometiendo más a Beca, su opinión como historiadora con respecto a las novelas históricas, ¿no? ¿Es una buena divulgación histórica? Son aliadas. O dice, no lean eso, porque no sé. Porque como lectores nos vamos a meter más en una novela histórica que tiene ficción, obviamente es lo que nos vas a hablar, que un texto académico de historia. Sí, definitivamente. A ver, es un tema bien complejo. Yo he visto ambas versiones, novela histórica y ficción histórica, casi como sinónimos, ¿no? Y también tengo que decirles que yo no soy experta en literatura, entonces a veces me cuesta trabajo entender como los matices entre uno y otro, ¿no? Pero yo entiendo que ficción histórica es sobre todo cuando estás ficcionando un hecho real, ¿no? Mientras que muchas veces novela histórica se utiliza de una manera, lo que he visto es como más general, cuando puede ser una novela que está ubicada en un periodo histórico, aunque todos los personajes sean ficticios y todas las situaciones sean ficticias. Eso es como yo he visto que se utiliza, pero como les digo,
igual y ahorita alguien va a comentar te que pasa? esto no es cierto, esto siente que puede hablar de todo. ¿Cómo te atreves? Juanito experto que ha hecho Exacto. 7 novelas históricas. Exactamente. Pero yo un poco es como he visto que se abordan los términos, ¿no? Y bueno, y sobre mi opinión, a ver, yo creo que tengo una opinión a veces más laxa que quizá otros colegas historiadores. A mí me gusta leer novela histórica, de hecho creo que normalmente es lo que más busco, lo que más me gusta. Ok. Y a mí me parece que somos muy injustos con la novela histórica porque le exigimos que sea una clase de historia. Y eso no es su propósito, ¿no? Entonces, a mí a veces me molesta cuando colegas historiadores dicen como de, ay, pero pues no fue así y no sé qué, y se está inventando. Y es como, pues sí, porque Pues es una novela, ¿no? Entonces, es decir, creo que hay un límite fino donde, a ver, no vas a decir que Maximiliano de Habsburgo era un extraterrestre, ¿verdad? A menos que quieras hacer una obra loquísima de ciencia ficción, que igual se presta. Que me suena que debe existir. Igual puede ser Ciencia que ficción hemos- histórica novelada. O sea, igual y puede estar muy divertido, pero lo que me refiero es tiene que haber una cierta veracidad para que te compres la historia La que te están historia. contando, ¿no? Ok. Eso es lo que a mí me gusta, cuando hay un apego a los hechos o al momento histórico, porque también tienen que considerar que cuando una persona escribe novela histórica, no solo investiga los hechos que ocurrieron, sino también mucho es la investigación del contexto, cómo se vestían, ¿no? Ok, ¿Qué sí. comían? ¿Cómo hablaban, no? ¿Cómo Hasta hablaban? incluso. Exacto, sí. Entonces, a mí me gusta cuando se ve que ese trabajo está bien hecho. Ok. Pero tampoco voy a esperar que me cuenten, o como les digo, que me den una clase de historia. Para eso, entonces, es decir, si quiero una novela histórica, voy a leer Noticias del Imperio, ¿no? Y me va a gustar y va a ser narrativo y divertido. Y lo que sea. Si quiero enterarme con pelos y señales de todo lo que sucedió en el Segundo Imperio Mexicano, pues voy a ir a buscar un libro de algún historiador especializado, ¿no? Por supuesto. O sea, creo que también hay que entender eso. Y entonces, bueno, yo, como les digo, creo que a veces soy un poco más relajada con la novela histórica. No me clavo en decir es que eso no pasó, es exactamente así. Pues no, desde luego que no. Y bueno, que a mí me gustaría aprovechar justamente para qué les parece si empezamos a hacer nuestra ronda así Ronda. circular y por ahí nos llevamos a Beca para que también diga su novela histórica. Que ojo, aquí quiero hacer un hincapié, así como en el de ciencia, cuando tuvimos a un doctor, a un biólogo que nos recomendó un libro de biología en específico, pues cobra cierto peso porque él es un profesional de ahí. A ver, que la gente espere con paciencia cuál será la novela histórica que nos recomiende Beca, ¿no? O sea, pues ella es historiadora. Así que ya lo veremos cuando lleguemos a esa parte. Pero mencionabas Noticias del Imperio y yo justamente es el libro que traigo. En realidad lo trajo Lucero, pero me lo prestó a mí. Él nos va a hablar de él. Acá tengo otra edición. Ah, mira, Esta de hecho, edición El es muy mío bonita. es más grande. Y está bonita la portada, ¿eh? Esa Fondo de edición es muy Cultura bonita, o- sí. Sí, Fondo de Cultura, ¿no? Sí. Sí, Fondo de los dos Cultura. son Los de dos. Fondo de Cultura. Y debo decir que lo leímos en octubre, noviembre Sí, del el año año pasado. pasado. En el club de lectura presencial. Y yo le puse, siempre marco mis libros, cuando ya los leí, Ajá. les pongo un sellito. Ah, El amarillo es que ya lo leí. Ok. Pero si traen un sello dorado es que fue Muy bueno. lo non plus ultra para mí. Ah, sí. Lo disfruté Mira. mucho. Me tardé, no llegué a la reunión con el libro terminado, pero lo acabé. ¿Quién sí llegó a la reunión con el libro terminado? La Yo- presidenta, la también. presidenta. Yo soy uno de esos. La presentadora. Nosotros dos, sí. La persona que nos lo recomendó. Dalia. lo Saludos a Dalia. terminó. Saludos, Ojalá Dalia. un día nos acompañe Hizo aquí muy en el buen podcast. trabajo preparándose para esta. Es un gran libro. novela. Bueno, para no contarles la historia, que pues al fin y al cabo pues es parte de lo bonito y seguramente muchos ya conocen la historia, solamente te quiero compartir, Beca, un dato curioso que pasó durante el club de lectura y a ver qué nos tienes que comentar ver, sobre eso. ajá. O bueno, también Lilo porque ya no estuvo en esa reunión, ¿no? A ver qué nos dices. Mucha gente sí tuvo la queja de sí noto que es muy histórico. O sea, y es gracioso verlo ahora desde el punto como lectores, ¿no? De que, obviamente, si nos ponen a leer un libro de ciencia, pues tú dices, ok, voy a leer ciencia y entiendo que va a ser ciencia. Pero dicen, no, es que es una novela que mete muy bien la ciencia. Ah, ok, si esperas como que esperas ciertas cosas que cualquier novela te tiene que dar. O sea que
un buen ritmo, que sea entretenida, que esté bien escrito, o sea, no escrito con veracidad, sino más bien escrito con que te mantenga ahí, ¿no? Hay que saber diferenciar esa parte importante. Sí. Y bueno, en Noticias del Imperio justamente pasó mucho que la gente lo abandonó, porque ya hubo un punto en el que dijeron así como, esto es muy histórico, me está dando demasiados datos, me está dando demasiados personajes, no lo quiero leer. Pero yo aquí a la gente les digo que sí hay un punto donde Fernando del Paso demuestra que es un escritorazo. Yo también le puse 5 estrellas a este libro, me encantó. Pero es justamente un solo capítulo de la novela en que yo creo que Fernando del Paso dijo, ¿saben qué? Les voy a demostrar que soy bueno escribiendo ficción y novelas. Porque es totalmente, a mi parecer, ficcionado, no sé. Es el capítulo de uno de estos que hace letreros. Es uno de los que hace, que tiene que, de los pocos que sabe escribir, entonces tiene que hacer letreros. Y justamente la historia va pasando con que él carga con todos sus letreros, ¿no? Los tipos. Exacto. Y como eran antes las piececitas. Sí. Y en algún punto, pues él, digamos que, para que lo lean, pero en algún punto él tiene que hacer uso de estos letreros como arma de defensa personal, ¿no? Todo ese capítulo está contado de una manera de verdad súper entretenida, o sea, de verdad, se me hace muy increíble. Ese capítulo en específico yo lo marqué en mi edición, pues este es el de Lucero que me está prestando, pero ese episodio para mí lo recomiendo muchísimo y creo que es Fernando del Paso demostrando, diciendo de, ¿sabes qué? O sea, soy muy buen escritor, solamente que aquí estoy cediendo mucho hacia la parte de la investigación. Y a mí me tenía tan enganchada la parte histórica que yo pensé que eso era verdad. Claro. Y busqué quién es, y yo estaba diciendo, es Ignacio Manuel Altamirano, porque es Ignacio Manuel Altamirano, ay, creo que las fechas coinciden y ahí estamos así, pues después nos dimos cuenta que no era, ¿no? Correcto. Sí. Y bueno, a ver, vamos a escuchar la opinión tanto de Lilo como de Beca. ¿Les gustó el libro? Bueno, Lilo ya más o menos no, pero sí, ¿les gustó el libro? A mí me gusta mucho. O sea, a mí me parece, a mí sí me parece que Fernando del Paso es un gran escritor. O sea, realmente me parece fantástico. He estado releyendo Palinuro de México, que no sé si lo han leído. Esperándome ese. Sí, lo he estado releyendo. Es una cosa rara, lo tengo en mi teléfono y como cuando se me olvida un libro, normalmente traigo algo cuando voy en el metro, así, cuando se me olvida, retomo. O sea, como que llevo 2 años que cada tanto tiempo cuando estoy en una sala de espera, que me atiendan en el doctor o así, en mi teléfono tengo Palinuro de México, ¿no? Lo leí en la universidad y ahora estoy como con esta lectura. Y cada vez que lo abro, me sorprende Fernando del Paso. O sea, me parece realmente un gran narrador. Sí creo que aquí entiendo por qué dicen que tiene mucho dato histórico, pero creo que también por eso, para mí esa es la gran novela histórica mexicana. O sea, sí me parece una cosa... ¿La más famosa? Sí, quizá la más famosa, me parece de las mejor logradas. Bueno, por ahí vi que tenían a Serna, también Enrique Serna, es muy bueno, pero sí me parece que es realmente excepcional. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? A veces creo que queremos que la novela histórica nos diga exactamente cómo sucedieron las cosas y entonces ahí es donde de pronto hay que saber distinguir. Ahora, también algo que diría es que justo en esta onda de la escritura de la historia y sus implicaciones, les puedo recomendar otro autor que es un historiador, Hayden White. Hayden White habla mucho de los recursos narrativos de los historiadores. Entonces, creo que este libro también sirve para explicar un poco o quizá confundirnos más dónde está el límite, porque los historiadores también utilizamos recursos narrativos cuando contamos una historia. Es decir, también, aunque no es el objetivo, el historiador también piensa en cómo va a armar su relato, ¿no? Entonces, es decir, tenemos los datos, pero cómo lo vamos ya a escribir y a transmitir a otros, estamos utilizando los mismos recursos de la literatura. Y Hayden White estudia mucho eso, ¿no? Entonces, a mí también algo que me llama la atención de este libro es que creo que ahí es justo donde tienes esa confusión, como decías, Lucero, como de, ¿esto es un libro de historia o es una novela? Ahí se ve como un poco ese límite donde de pronto, sí, un historiador también piensa en cómo enganchar a su lector, también piensa en cómo hacer la historia interesante, también piensa en cómo darle sentido a su relato, ya sea de manera cronológica, ¿no? Distintos recursos, pero piensa en cómo darle sentido a toda esa información que ya investigó para que otro la entienda. Y ahí entra en un poco la misma dinámica que un escritor de literatura. Tiene todo, porque las cartas, la parte epistolar de la emperatriz y eso, te mantiene enganchado. Sí. Igual, Lilo, no sé si te acuerdas de este capítulo en específico que
rompe mucho con el molde histórico porque es, a mi parecer, ya hasta chiste, o sea, ya lo hace a propósito para que te dé risa, en donde está una mujer confesándose con un sacerdote y le empieza a decir así como de, oiga, todo el chiste se basa en ella decirle así como, ¿qué hubiera pasado si pues yo me acuesto con, digamos, con fulanito, pero le sacó información? Y entonces el sacerdote haciendo como, no, eso estaría muy mal, pero si ya lo llegaste a hacer, pues tendrías que hacer esto, ¿no? Y así, o sea, y eso lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Esa parte yo creo que es la menos histórica de toda la novela, ¿no? Es como que ahí se nota claramente de esto es fantasía pero pura. Al final de cuentas creo que también registra un poco de nuestra idiosincrasia, ¿no? Súper bien, ¿no? Y la forma en la que el chisme nos mueve. Justo también estaba recordando otro episodio en el que están es Semana Santa y están en el Jueves Santo. Ajá. Y es el lavatorio de pies. Sí. Y entonces, mientras están dando la misa, te van poniendo unos pasajes, ¿no? De lo que va diciendo el sacerdote. Pero a la par estás leyendo el chismorreo que tienen las señoras de sociedad con respecto a los emperadores. Y entonces, pero es una sarta de doble cara, de pues obviamente sazonar el chisme. Sí. Y también todo eso creo que te mantiene entretenido. No es una novela que yo recomendaría, por ejemplo, para un nuevo lector. Entonces, y hasta para lectores iniciados, como que le dices tienes que estar comprometido, chavo. Y sobre todo que les guste la historia, ¿no? Ya ves en el que les guste la historia y que tengan paciencia porque es un libro largo. Como la mayoría de los libros de Flor Paso, ¿no? Yo solo creo que les pondría este tipo de novelas una nota donde explicara que no todos los hechos que se narran, porque así como en las películas, ¿no? De estas hay algunas partes basadas en hechos reales, otras no, otras me las saqué de la manga. Porque creo que también se puede cometer este error de que algún nuevo lector se acerque, ¿no? Interesado, que a lo mejor sí le guste, pero se quede con la idea de que es un libro de historia. Y entonces al rato ande divulgando, ¿no? Información. Sí. Fíjate que eso, ahorita que dices eso, me acordé de cuando fueron los funerales y todo eso de la reina Isabel. Ok. Y yo veía a muchos periodistas citando cosas de la serie The Crown, ¿no? Oh my God. Bueno, yo pensaba, bueno, hay cosas que sí son reales, pero hay muchas que no, amigos, o sea, no pueden. Que fueron completamente ficticias. Esa era su documentación. Exacto. Sí. Y creo que es lo mismo que pasa con las series o las películas, ¿no? Tienes que estar muy consciente de que puede estar inspirado en hechos reales o en personajes reales, pero no te compres que todo pasó así, ¿no? Mejor ve un documental. Exacto. Y bueno, aquí la gente se dará cuenta que tanto Lucero y Lilo pues son grandes lectoras y pues obviamente han leído más de una novela histórica. Yo, desgraciadamente, más les traje pero sí les quiero hacer una comparación súper rapidísima. Me parece que a lo mejor puede que no lo hayas leído todavía, Beca, porque es famoso, pero no tan famoso, ¿no? También que estamos comprando un libro muy famoso. Es el de La mesa herida, de Laura Martínez. Sí, lo leí. Fue recomendación. Sí, lo leí. Pues mira, de ahí salió, también lo leímos pues en el viendo el canal de YouTube de Beca Duncan. Ahí fue la recomendación. Tomé la recomendación, la postulé en el Cleo, gané ese mes. Muy bien. Y leímos La mesa herida. Y después tuvimos a la autora, ¿eh? Es que es justo lo que quería hacer. Quería hacer la comparación porque ahí sí notó una gran diferencia. Obviamente aquí Fernando del Paso tiene una ventaja, o sea, está contando un hecho histórico que, por así decirlo, tiene inicio y fin, ¿no? Y que está esclarecido hasta cierto punto. Mientras que Laura Martínez Belli agarra un hecho histórico que tiene inicio, pero el fin es escabroso. Y es incierto, seguimos sin saber qué pasó. Es muy incierto, entonces el final que ella le da a cierta parte de esa novela histórica, que obviamente pues ya toda parte es ficción, ¿no? O al menos hacia donde podrían apuntar ciertas teorías, o a lo mejor a lo que la propia autora le hubiera gustado que hubiera pasado, ¿no? En ese caso, ¿tú qué opinas? Fue tu recomendación, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué opinas sobre ese tipo de novelas en el que ahí sí se ve muchísimo más la parte ficcionada, ¿no? A ver, a mí les voy a decir por qué recomendé esa novela. Como historiadora del arte me encanta cuando surgen estos ejercicios como de hacer novela histórica en torno a un tema del arte, pero sobre todo cuando le metes estos temas como de una obra que está perdida o que fue robada. O sea, me parece que el arte también tiene estas posibilidades, pues lamentablemente porque hay un mercado negro muy, muy activo. Tiene un enorme potencial para esta onda más detectivesca, que a mí me encanta la novela negra,
las series, Horacio aquí puede decirlo, si hay asesinatos y detectives y policías y muertitos, yo feliz de la vida me aviento la serie, ¿no? Me encantan esas cosas. Entonces, bueno, a mí me gusta porque siempre he sentido que hace falta más literatura que toque esos temas de obras de arte perdidas o robadas, y creo que ahí hay un enorme campo. Ajá. Entonces me gustaba la premisa de plantear ese caso muy famoso de una obra extraviada, ¿no? Entonces eso fue lo primero que me gustó. Y ya en cuanto a imaginar las posibilidades... ¿En dónde pudo haber parado? Sí, o sea, creo que eso también me gusta porque eso es justo lo que puede hacer la novela histórica. Creo que la novela histórica puede rellenar los huecos que los historiadores no nos permitimos porque nosotros no podemos especular. Claro. Entonces, o sea, un historiador no te puede decir algo al menos de que tenga la fuente para demostrarlo, el documento, sí. ¿No? Entonces, para los historiadores eso también a veces se vuelve muy, muy frustrante. Y bueno, retomo a Dessertaux, que Michel Dessertaux, este historiador que les decía, que él dice que los historiadores somos como pepenadores, porque vamos como sacando cositas de la basura, tratando de reconstruir un mundo al que nunca vamos a tener acceso. Y entonces me gusta cuando la novela histórica se da esas licencias que la historia no puede y que terminamos dejando como esas lagunas, ¿no? De hecho, por eso también yo una de las recomendaciones que les traía era el de Retrato de Casada, ¿no? Que es una novela que también parte de un cuadro y de una historia de una mujer que sabemos que murió en una circunstancia que podría ser sospechosa y nunca vamos a saber si se murió de enfermedad o si fue asesinada. Y entonces me gusta que la novela propone o especula una solución a ese misterio de la historia, ¿no? Okay. Entonces a mí me gusta cuando la novela histórica intenta hacer eso. De esa misma es Maggie O'Farrell. Esa, Hamlet, ¿no? En ese mismo sentido está Hamlet, sí, que es sobre Shakespeare y pues se sabe poco, ¿no? Exacto, sobre el hijo de Shakespeare, que también sabemos que murió, pero de nuevo tampoco sabemos la historia familiar de Shakespeare, hay especulaciones, ¿no? y hay poca información y ella construye una ficción que gusta, ¿no? Bueno, ustedes le dicen especulación, yo le digo chisme. Sí, es chisme. Porque al final de cuentas es llenar todos esos huecos, ¿no? Sí. Y pues si no tienes la certeza, ya se vuelve un chisme, ¿no? No, y además, es decir, a veces como historiador te pasa que tú puedes tener una intuición, tú dices, yo creo que va por aquí, pero hay veces donde nunca lo vas a saber. Sin la evidencia. Sí. Ya. Sí. Y entonces la literatura creo que puede llenar muy bien esos vacíos. Ok. Y bueno, entonces pues yo presenté hasta el momento Noticias del Imperio y La Mesa Herida y tiene sellito de aprobación de Beca Duncan, ¿cierto? Así es. Sí, me parece de las mejores novelas históricas. Yo creo que la mejor novela histórica mexicana. Perfecto, Beca Duncan lo prueba y ahora sí, vámonos con Lilo. Lilo, ¿qué libros nos traes? Pues yo les traje El Seductor de la Patria. Ok. Este es un libro que me tocó leerlo en la prepa para una clase de Historia de México. Y bueno, pues nos tocó leerlo a lo largo del semestre. A mí me gusta mucho el chisme, ya les dije. Entonces, saber el chisme sobre Santa Anna me pareció muy importante porque casi siempre tenemos solamente esta noción, pues, de que fue un dictador, de que... Sí, se perpetuó, no sé cuántas, 11 veces en la presidencia de la guerra. También, sí. Y pues sobre todo que vendió, ¿no? Territorio. Perdió el territorio. El dato de Texas. Como lo que todo el mundo recuerda. Que todo el mundo sabe. Sí. Entonces, decimos. pues, indagar un poco más sobre la vida de este personaje me pareció muy agradable. Hay una frase que yo rescato y me parece muy importante cuando hay algún proyecto. Dice aquí en la parte de atrás que ¿cuándo entenderán los mexicanitos que si este barco se hundió no fue por los errores del timonel, sino por la desidia y la torpeza de los remeros? Y muchas veces también pasa eso, ¿no? Si nosotros nos desinteresamos, si nosotros no actuamos, si nosotros no exigimos y no buscamos que se hagan las cosas bien, pues efectivamente, ¿no? Vamos como borregos hacia el despeñadero. Okay. Y me pareció muy importante esta novela. Entonces es la historia de Santa Anna. Es la historia de Santa Anna contado a través de cartas. ¿De vida a muerte? Sí, así es.
No les quiero spoilerear de qué se Es muy bueno. Es Sí, muy también me bueno. parece muy bueno. Y Serna, en general, me parece un gran escritor. Esta es, creo que sí, una lectura obligada. Yo les diría, cualquier mexicano tiene que leer El seductor de la Más los patria. jarochos. Oye, Vika, pero me surge la duda. ¿Por qué? Sí. Porque nos cambiaría la idea de lo que tenemos con respecto a Santana. Porque no, solo me parece una muy buena manera de narrar su historia Ah, ok. y lo que representó pues para la historia de México. Y para ese momento de la historia de México. Creo que eso es algo que también logra hacer muy bien, es mostrar el contexto en el que pues puede surgir una figura como Santana, ¿no? Ok. O sea, creo que eso es y además de que me parece un muy buen escritor también Serna. Y de Serna, creo que él también algo que hace muy bien es presentarnos a los villanos. Que creo que eso es algo que es muy común en la novela histórica en México. Y justo creo que lo vemos en estos dos casos. Yo creo que estas dos son probablemente las novelas más famosas. O sea, si hiciéramos una lista de las novelas históricas mexicanas, esto sería el 1 y 2. Ok. No, o sea, Noticias del Imperio y El seductor de la patria, yo creo que están ahí como las principales novelas históricas mexicanas. Y creo que nos gusta hablar de esos personajes incómodos y difíciles. O sea, como decía Maximiliano, tenemos como una relación amor-odio, ¿no? Santana también creo que está en la lista de villanos de la historia, junto con Iturbide y Porfirio Díaz, ¿no? O sea, esas historias creo que nos atraen, nos gusta, porque son personajes con muchos matices, ¿no? Hay muchas menos novelas históricas de Benito Juárez, por ejemplo, que es una de nuestras figuras más veneradas, ¿no? De hecho, la verdad, de la no historia, recuerdo ¿no? una Y que novela también histórica. fue un malosillo. También tuvo señor. sus sombras, pero creo que son menos populares y creo que son, sí, como que quizá con menos impacto como estas dos, ¿no? Ok. Y bueno, justo veníamos en el camino y les venía contando que a mí la historia de Benito Juárez me recuerda un fragmento de la película de Batman. Es la segunda, cuando sale el Guasón y Dos Caras. Y Batman dice, pues vives lo suficiente para convertirte... En villano. mueres Siendo un héroe. siendo un héroe. O vives. Lo suficiente para convertirte en villano. Y creo que eso, por ejemplo, le pasó ¿A Porfirio Díaz? Sí. Esta es una novela de Pedro J. Fernández. Es muy light. La verdad es que yo esta la recomendaría para nuevos lectores. Qué bonita portada, ¿eh? Está muy Está muy entretenida. bonita la De hecho, portada. viene en una edición que compramos no cuando sabía. fue a visitarnos a la ciudad de Orizaba en la Es FIL. que ya saben que un lector salvaje es no compro el libro, compro el box. Compro el box. Sí, Sí, claro. ya, de una vez. Pues ahí viene una de Benito Juárez. No, ¿cierto? en este No. paquete Ah, no. no. Viene solamente Morir de pie, que es la historia de Zapata, Malintzin y la historia de Iturbide. Mira, para ver si los puedes mostrar en cámara ahí para que la gente A lo ver, vea. los voy a sacar de la cajita. Ok. Él tiene también, querido Don Benito, también es... Ese, sí, ese yo decía que no de conocía Pedro ninguna J. novela Fernández. histórica Tiene el de de Benito. el Maximiliano y acaba de salir uno de Sor Juana. Juana. Beca, ¿conoces, has tenido acercamiento con el escritor? No, Pedro J. lo Fernández? ubico su trabajo, pero no lo he leído, fíjense, Ok. pero sí ubico su trabajo, muy bien. Oigan, y nada más antes de que se me olvide de Serna, quería decirles otro gran villano que les recomiendo de él, también novela histórica, es el libro El vendedor de silencio. Ujú. Increíble, y ese es de un periodista, Carlos de Nigris, que era pues un personaje bastante dudoso. Entonces, hablando de Serna, antes de que se me vaya el avión, ese es otro libro que les recomiendo de él. Pero eso es como años 60, Es 70. una obra muy prolífica la de él, ¿verdad? Sí, Yo sí, solo he leído un libro de él, De Serna. de Serna, que se llama Fruta Verde, que no tiene nada que ver con lo histórico, pero está muy bueno. La historia de las frutas verdes a lo largo de la historia. Es muy buen No. escritor, sí. Sí. Ok. ¿Y qué otro libro nos traes, Lilo? Pues finalmente, no he tenido la oportunidad de leerlo, es Los Relámpagos de Agosto, de Jorge Ibargüengoitia. Esta edición, que es la que hace match con la del Seductor de la Patria, es de colección. Conaculta, sí. Mira. Y bueno, en su momento ya no pude conseguir el libro la versión que yo leí del Seductor de la Patria, pero me gustó que lo encontré en conjunto con este. Me parece que también en Noticias del Imperio también salió en esta edición de Conaculta. Ok, Entonces está por en ahí la sí lo colección. tienen y lo Sí. quieren Que esa vender. colección es de novela histórica, Sí, precisamente, ¿no? precisamente. Ah, mira. Ok, entonces, a ver, Beca, ¿nos vas a dar sellito de aprobación o negación? A o no, Los Relámpagos o no de hay Agosto, nada? absolutamente. Yo soy muy fan de Jorge Ibargüengoitia.
muy Ok. fan. Me encanta también porque tiene un gran sentido del humor. Ok. O sea, eso es algo que me gusta mucho de Ibargüengoitia y creo que sabe representar mejor que muchos, pues justo la mexicanidad. O sea, con ese humor que tiene, un poco esta actitud de que pues nos reímos porque si no nos vamos a echar a llorar. Ironía. Ajá, sí. Ironía, un humor muy negro, o sea, creo que retrata perfectamente la mexicanidad, la forma que tenemos de ser y la manera en la que nos aproximamos a situaciones y momentos históricos. Ok, entonces tuvimos sellito de aprobación con el de Santana, que lo escribió Serna. ¿Serna? Sí. Tuvimos sellito de aprobación con el último de Ibargüengoitia. Y tuvimos sello de saquen su propia conclusiones, ¿no? Con el de Pedro J. ¿Verdad? Es que no lo he leído. Exacto, no es bueno, no es malo, solo no lo he Deja leído. muy bien parado al personaje, ¿Sí? eso sí. O sea, yo creo que si estuvieses hablando con... Si fueras con nieto de Porfirio Díaz. No, si estuvieras hablando con Porfirio Díaz Le así gustaría. de frente, más allá de que le gustaría, yo creo que serían las cosas que te diría Que para él te contaría. reivindicarse. Ok, entonces ¿tienes sellito de aprobación del hilo? Ese sí. Ok, sellito de No es de aprobación mis del favoritos, pero sí. Pero, ok. Es Y- un libro súper Light, ameno, lo lees súper rápido aunque esté ¿Y grueso. qué les parece si hasta el momento hemos estado muy mexicanos? Obvio, el podcast es mexicano. Pero vamos a empezar un poquito más con un poquito latinoamericano, ¿no? Nos vamos a ir a otros países. Y quizás aquí Lucero nos pueda traer buenas novelas históricas. Pues yo voy a mencionar algunos latinoamericanos porque también les quiero hablar de otro que es ya más historia universal. Pero Oh. bueno, es que lo estoy leyendo, entonces lo traigo más fresco Si Pero quieres empieza por ese, O No, sea, mira. como tú quieras. hago la mención de la novela en Latinoamérica, como novela histórica, está la llamada novela del dictador. Sí. Que tenemos, al menos yo he leído, en el Cleo leímos de Mario La fiesta del Vargas chivo. Llosa, La fiesta del chivo, que es de la dictadura de Trujillo, Sí. en República Dominicana. Ujú. Está de Gabriel García Márquez, yo leí El general en su laberinto, que es de Simón Bolívar, y está El otoño del patriarca, que podría ser cualquier dictador Sí. latinoamericano, En ¿no? general. En general. Y de ahí, yo no lo he leído, tú ya lo leíste, Luigi, A ver, que es de Miguel Ángel Claro, Asturias. El señor presidente. El señor presidente, igual otro clásico de Es nuestro primer premio Nobel de Latinoamérica, Miguel Ángel Asturias. Aunque, dato curioso, o sea, realmente no sé qué tan cierto sea históricamente o verídico. Porque fíjate que tiene mucho autobiográfico, pero de Miguel Ángel Asturias. O sea, nuestro protagonista se llama Miguel Cara de Ángel. O sea, Miguel Cara de Ángel. O sea, como que hay muchas, ¿sabes? Como que él se transporta a esa historia. Sí, es de un dictador, en este caso guatemalteco, es Miguel Ángel Asturias, si no me equivoco. Y pues, está muy digerible. Yo no siento que sea una novela pesada, hasta la recomendaría para iniciados. Beca, ¿has tenido oportunidad de leerlo? ¿Alguno? No, pero bueno, de Vargas Llosa sí, pero creo que es bien interesante eso del el género novela histórica enfocado en dictaduras, porque en el siglo XX, y bueno, hay un tema muy de esa generación de escritores, ¿no? Del boom latinoamericano, porque pues es una parte muy importante de la historia de Latinoamérica y de la experiencia latinoamericana, ¿no? Entonces sí me parece muy interesante que haya todo un género dedicado a la dictadura y también pues importante voltear a ver como esa literatura hecha desde el sur, ¿no? Porque creo que a veces también muchas veces nuestro primer impulso para leer novela histórica sería más lo que se produce en Estados Unidos, en Todo Europa, el norte, ¿no? El norte global, sí. Y creo que ahí hay cosas muy, muy interesantes. He leído la de Vargas Llosa. Tengo que decir que no estoy para nada de acuerdo con las ideas de Vargas Llosa, con sus posturas políticas, sociales, ¿no? Pero me parece de los grandes escritores, no solo latinoamericanos, pero en español. O sea, yo les diría que uno de mis libros favoritos es La ciudad de los perros. Me parece un libro maravilloso. Buenísimo. Maravilloso. Que la leímos en Que el lo tengo Cleo ahí. también. Creo que cuando llegas al punto en que empiezan a quemar tus libros, es que pues, escribiste algo muy bueno, ¿no? Sí, a mí me parece un gran escritor, pero sí, digamos que políticamente guardo mi distancia, pero también ese libro me parece interesante porque creo que nos ayuda a entender el pensamiento de Vargas Llosa, o sea, estemos o no de acuerdo con él.
o sea, todos los temas de como de este pensamiento liberal, libertario, a veces también de pronto, creo que mucho también empieza a aparecer ahí ya. Y yo les voy a dar un dato curioso. En las cartas del pueblo latinoamericano, que justamente se encuentran entre Carlos Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa y Julio Cortázar, hay un acuerdo que estaba surgiendo entre estos 4 escritores de que iban a hacer una gran compendio, una gran novela que iba a reunir a grandes escritores, entre esos Miguel Ángel Asturias, representantes de ahí, de Guatemala. Iban a juntar así de toda Latinoamérica y todos iban a agarrar a su dictador o representante dictador de aquel entonces, ¿no? Y no se logró ese ejemplo. De hecho, lo que terminó pasando fue eso, que cada quien publicó su propia obra independiente. No se consiguió sacarlas todos juntos por este problema político de ideología que tuvo Vargas Llosa con los otros 3 escritores. Sí. O sea, se termina separando Vargas Llosa, se baja del proyecto. García Márquez no es tan recordado por ser alguien muy disciplinado. Carlos Fuentes y Julio Cortázar sí querían continuar la historia, pero pues ya ellos dos solos no tuvieron suficiente peso para seguir reuniendo más escritores. Y pues quizás se nos haya caído uno de los mejores proyectos. Reunían nombres del top, o sea, los mejores escritores. Es que eso era el nombre de este escritor cubano, pero era muy top, que también iba a contar la historia de un dictador específicamente de Cuba. No, o sea, bueno, y es que sí, suena como un ejercicio interesante. Sí, la verdad que sí. Y reunir a los mejores escritores. Pongo entre comillas porque pues eran los escritores de mayor marketing. Sí, bueno, sí, los digamos los pesados, ¿no? Los pesados. Sí. Esos de la época a los que se les dio visibilidad, ¿no? Exacto. Ya ese es otro. Sí, otro tema. Porque si le preguntas a Rosa Montero, ahorita nos fue. Otro tema de la historia oculta. Oye, ¿cuál es la novela? Bueno, yéndonos hacia otra novela histórica, que puede ser un ejemplo de la que mencionabas, de que sobre un hecho histórico se construye una ficción o de llenar huecos. Está El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Sí. Esta novela habla, bueno, el tema principal es el asesinato de León Trotsky en México. Bueno, para nosotros es el tema más relevante, ¿no? Pero aquí la historia está contada en 3 momentos. Uno es del lado son como 3 narraciones. Una parte de Trotsky, desde que él está desde el exilio, que pasa un tiempo en Turquía, luego anda así de país en país, de donde lo pueden aceptar, hasta que llega aquí a México. La otra parte está narrada desde Ramón Mercader, que es el asesino, no es spoiler, es histórico. Ya pasó hace mucho tiempo. Todo el mundo lo dijo. En esa parte es donde puede que haya muchos huecos en la historia, y aquí lo está construyendo Padura. Y pues narra de pues que era un comunista español, que estaba en el frente, que fue reclutado por los rusos, lo vuelven un espía y todo lo que en qué termina, ¿no? Lo que ya sabemos. Y la otra parte te pone ahí es ya toda la parte de la ficción total, que es el otro protagonista, que es Iván, que es un cubano. Entonces, en esa parte está interesante, porque ahí te está narrando la historia de todo el contexto cubano. O sea, entonces aquí te pone histórico de Cuba, España y de Rusia. Entonces está interesante la novela. Para la parte de Trotsky, ahí sale porque yo vine a consultar también, porque cuando en el país aceptaron a Trotsky, pues era el presidente Lázaro Cárdenas, quien le abrió las puertas a través de Diego Rivera. Entonces ahí consulté, porque dije, yo tengo un libro de sobre Lázaro Cárdenas. Entonces ahí en el ensayo que escribiste, pues consulté algunos datos sobre no solo a él, ¿no? Sobre el exilio también. Sí, a muchos refugiados, sí. De los refugiados españoles, que lo mencionaste también hace rato, lo recordé, de Félix Candela, con el que nos estabas comentando. Entonces, pues recomiendo la novela si quieren. Yo en lo personal no sabía mucho
sobre Trotsky, sobre la Revolución Rusa, o sea, así por encima. Entonces aquí como que ya tiene bastante contexto, le da a uno como te da para seguir investigando y buscando, porque obvio son hechos reales, pues uno se va, ¿no?, a la Wikipedia o al Google a buscar, porque pues no es spoiler, es histórico, entonces uno quiere saber más y quieres ponerle el rostro a los personajes, entonces es lo interesante de este tipo de novela, porque le podemos poner rostro, porque son personajes que existieron, que son parte de la historia, ¿no? Además, entonces, pues, me parece que si hay una historia que se puede novelar es esa, ¿no? O sea, es que es realmente increíble. O sea, siento que es de esos casos donde dices, es que esto parece que se lo inventaron para una película. O sea, todo el caso de Trotsky, como dices, cómo llega aquí. Bueno, la historia de él en general desde Rusia es fascinante, pero la historia de su asesinato y Ramón Mercader también me parece un personajazo. Sí. Y Entonces, la mamá, ¿no? La mamá También es también parte de esta trama de espionaje. Entonces, realmente es un momento histórico de México que creo que da para mucho también en novela, porque es cuando están, pues mencionaste justo Diego Rivera, ¿no? Están todos estos artistas, llegan los refugiados de la Guerra Civil Española, al mismo tiempo, poco después también muchos refugiados de la Segunda Guerra Mundial, Trotsky en este exilio político. O sea, realmente me parece que el momento histórico es fascinante, pero además la historia del asesinato también da para mucho. Entonces me encanta que sea premisa para una novela histórica. O sea, esa también la recomendaría muchísimo, porque además creo que es como de estos hechos como de la historia universal muy, muy trascendentes que sucedieron en México. El asesinato de Trotsky. Sí, la recomiendo, aunque debo quejarme, o sea, debo de decir que sí, hay unas partes que no me gustan, como el autor, pone a México, ¿no?, a los mexicanos, o sea, el estereotipo. O sea, no pasamos de la comida picosa, o sea, entonces esa parte me chocó. Sí. Y también no me gustó mucho el manejo de los personajes femeninos, ya sabes, esas cosas que ya ahora como que, bueno, al menos a mí ya leerla como que ya te chocan, los señoros con sus narraciones donde hablan de las mujeres. No me gusta para nada el papel en el que deja a Frida Kahlo. Y así, o sea, México, país de ciegos, dice, este es un país de ciegos, dice el ruso, ¿no? Pero bueno, esa es mi queja, pero hasta ahora la novela, pues sí la recomiendo, está para saber de esta parte de la historia, de estos momentos históricos importantes y de México, pues sí es recomendable leer. Antes de que pases a la siguiente novela, yo quiero decir una anécdota graciosa. A mí cuando tuve primer categoría de novela histórica hice una confusión, pero fue justamente con Trotsky, porque yo, a ver, ustedes me van a decir si sí o si no. Desgraciadamente, digamos que en algún punto dije o traté de llevar como novela histórica Rebelión en la Granja. Justamente porque es un caso interesante. Porque cuenta la historia. De hecho, pues hay un personaje claro que es Trotsky dentro de Rebelión en la Granja, que huye, y pasa lo de los espías, que se van espías tras del pobre cerdito. Y de hecho, si les buscas, encuentras la relación con todos, o sea, con todo ese ejemplo. Entonces, a ver, ¿qué tanto ustedes considerarían Rebelión en la Granja, que es muy famosa? Pues, ¿qué? ¿Novela histórica? ¿Mito histórico? Ficción histórica. Nada más así como dices, dato curioso, aquí sale George Orwell. Ahí así. O sea, así casual, ahí en la Ciudad de México lo encontró uno de los personajes. Orwell, un periodista inglés que anda por ahí. Sí. A ver, Rebelión en la Granja es un caso interesante, como también diría 1984. O sea, porque 1984 es también como medio ciencia ficción, de alguna manera, pero es muy claro que está hablando de la Unión Soviética, ¿no? O sea, al mismo tiempo, o sea, como que de esa época del stalinismo. Como que es un mundo ficticio, pero o sea, es muy claro de qué está hablando. Entonces, Rebelión en la Granja creo que es un caso también interesante porque diría que quizá más bien es como una fábula, ¿no? Por el uso de una fábula histórica. Como por el uso de los animales, quizá una fábula histórica sería como yo la definiría. Sí, porque hasta usa este ejemplo, como ejemplo, siempre lo decimos con Boxer, el caballo que termina muriendo de tanto trabajar, que pues es una representación del pueblo ruso en aquel entonces, ¿no? El proletariado. El proletariado. Que yo debo reconocer que muchos años estuve engañada
Yo juraba que George Orwell era ruso. O sea, que él había salido de ahí, que por eso había escrito Rebelión en la Granja. Obviamente nunca me fui a buscar, ¿no? A libros. Pero creo que ya hasta que leímos 1984 fue que diste que era me sale ahí. No, pues el señor era inglés y yo. Pero fíjate que es un caso interesante él porque era muy socialista. Es como interesante porque a pesar de que él era muy socialista y era muy político, termina siendo muy crítico de la Unión Soviética, ¿no? Y que igual te iba a decir bueno, pues te podrías guiar por el nombre, ¿no? De que se llama George Orwell, no sé, George Chovich, Orwellovich, pero ni siquiera su nombre, no, ese es Eric Arthur. Era un seudónimo. Blair, creo que sí, ese es su verdadero nombre. Blair, ajá. Blair, Eric Arthur Blair, creo que va por ahí. Y bueno, otra cosa que mencionaban justamente con lo de Rebelión en la Granja, dato curioso, justo Rebelión en la Granja no se iba a publicar porque cae una bomba dentro de la casa de George Orwell y entre todos estos escombros y que sale, él abandona muchos de sus escritos, o sea, ya él se va. De hecho, es un familiar suyo quien recoge, le dice así como, vamos a recoger todo lo que tienes aquí, todos tus escritos, y entre esos escritos que recoge está Rebelión en la Granja. O sea, mira, las casualidades llevaron a Rebelión en la Granja a ser lo que es hoy en día. ¿Qué otra novela nos traes, Lucero? Ay, ¿quieren que les cuente de otra? Una más. Tú traes una de un tema muy actual, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Porque ya no sabías. Bueno, a ver, la alcanzo. Ya no sabías dejado picados. Que es un tochito. Porque son más de 1000 páginas. Entonces ya es un tochote. Es un tochote. Se llama Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro. Esta es una novela, pues sí, también histórica. Yo cuando la encontré me llamó la atención porque busqué reseñas y así cuando la vi. Y te decía como que, y sí, es como que un intento de comprender esta situación del conflicto entre judíos y musulmanes, ¿no? Entonces, esta historia es una publicación de 2013. Entonces, inicia el punto de partida, es en el siglo XXI. Es una activista que va a realizar un informe sobre este conflicto, y entonces ella va a entrevistar tiene que entrevistar a ambas partes. Entonces entrevista a un israelí y a un musulmán que son descendientes, o sea, se sitúa acá, pero ya después se retrocede en la historia 100 años a donde donde ya nos van como que a explicar cómo inició todo. Es como que la amistad de un judío y un musulmán y de sus familias, o sea, cuando los judíos empiezan a llegar a esa región y piensan, o sea, en ese tiempo inicialmente te lo pone aquí como que se pensaba que se podía pues que sí se podía, ¿no? Sin que pasara todo esto que pasó. Existe la idea de que se puede crear una nación musulmana que reciba a este pueblo, que pues van pensando que es pues ellos regresan a la que dicen, ¿no? La tierra de sus ancestros. Entonces es una historia emocional porque sí te hace engancharte emocionalmente con las dos partes, como que no tomas parte al estar leyendo esto, ¿no? Porque es una historia de amistad. Obviamente sí tiene todo el contexto social y político de toda esta situación. Y creo que para comprender el contexto de cómo inició todo esto es recomendable. Está gordita, pero sí es interesante entrar a este tema por aquí. De todas las novelas históricas que hemos mencionado, la más moderna, entonces, hasta el momento. Sí. 2013. Sí, 2013. Ok. Bueno. Entonces, nada más para recapitular, los deditos arriba, abajo, o júzguelo por su propia cuenta, tenga criterio propio de Beca Duncan. A ver, con las novelas, mencionaste específicamente la que sí habías leído, Mario Vargas Llosa, ¿no? Sí. La fiesta del chivo. Sí, dedito arriba, abajo, intermedio. Dedito arriba. Dedito arriba. Sí. Me cuesta porque no me
cae bien el autor, pero sí, de editor. Coincidimos totalmente. Después teníamos la de Miguel Ángel Asturias, el señor me presidente. van a funar, Es que eso sí me cae bien. Sí, ay no, yo no puedo con él, pero bueno, cada quien sus gustos. Sí, es todo un personaje. No, las demás no las he leído, la verdad. He leído otras cosas de esos autores, pero esas no. Esas en específico no. Entonces, dedito, ustedes saquen su propio criterio. Exactamente, sí. Y bueno, vamos con la última parte de si tan esperado, recomendaciones de Becca Duncan. No necesariamente tiene que ser una novela histórica, o sea, puede ser un libro sobre historia o lo que sea, pero que tú quieras recomendar a la audiencia. Sí. Bueno, pues de novelas históricas, yo quería también platicarles de algunas más recientes. Bueno, mencioné El retrato de casada, que ese me gustó mucho. Maggie O'Farrell, que lo publica en español Libros del Asteroide, que es una editorial buenísima española. Les recomiendo mucho que se acerquen a esa editorial, tienen cosas increíbles. Pero también quería platicarles de 2 novelas históricas que leí este año, mexicanas, que me gustaron mucho porque tienen un gran sentido del humor, y eso es algo que a veces siento que le falta a la novela histórica en México. Nos tomamos muy en serio nuestra historia. Bueno, tú sí decías, Fernando del Paso de repente tiene un poquito de jiribilla, ¿no? Más en Palinuro creo que Noticias del Imperio, pero tiene sus momentos. Pero realmente si lo piensan, siento que la novela histórica en México siempre es como súper seria, ¿no? Es como que no nos podemos reír de nuestros personajes históricos. Entonces, 2 que quería traerles que me sorprendieron mucho porque te ríes mucho son El Tránsito de Venus, que bueno, estos 2 ya los recomendé en mi canal, que además es otro episodio bien interesante de la historia de México, que a mí me dio mucho gusto que se recuperara, porque creo que fuera de quienes estudiamos profesionalmente historia, de pronto ha quedado como olvidado, y es una expedición científica, la primera expedición científica internacional que hace México, que mandan a un grupo de astrónomos, matemáticos, físicos y demás a Japón, esto a finales del siglo XIX, todavía en la presidencia de Lerdo de Tejada, a ver un episodio, un momento, digamos, astronómico muy excepcional que sucedió en 1874, que era el tránsito de Venus frente al Sol, ¿no? Entonces, esto se iba a ver sobre todo en Japón y China, y entonces mandan esta expedición a Japón. Y es un hecho que a veces podría parecer como muy curioso, pero hasta ahí, pero en realidad es gracias a eso que México inicia relaciones diplomáticas con Japón. Entonces fue un momento histórico como que tuvo enormes repercusiones, y Libros de Carlos Pascual lo publica Grijalbo, me parece, es de Penguin Libros, y es muy, muy divertido porque lo que él hace es contar la historia como son 4 voces, me parece, de los científicos que participan, 4 o 5. La expedición es encabezada por 10 Covarrubias, pero a través de cartas hay como episodios o capítulos que son narraciones de un narrador omnipresente, ¿no? Hay otros capítulos que son cartas entre estos personajes y personas de su vida, personas variadas de su vida, o entradas de diario también, y otras que son como gacetas que te van como contando los avances de la expedición. Entonces me gusta que tiene esta combinación de elementos y que al final es todo como una gran farsa casi, o sea, es muy, muy divertido, te ríes mucho, los personajes están muy bien construidos, sobre todo me gustó, ahorita por un tema que tú mencionaste, Lucero, la relación de estos hombres con las mujeres. Es algo que se vuelve muy divertido a la hora de, sobre todo cuando son las cartas y eso. Tienes al mujeriego que a todas les escribe la misma carta de amor, nada más cambia el nombre, ¿no? Tienes al mandilón, tienes así el que no se desprende de la mamá, ¿no? Al niño consentido. Entonces es muy interesante ver esa parte porque obviamente no había mujeres en la expedición. Todas las patologías. Todas las patologías. Freud estaría fascinado. Entonces me parece una solución también muy inteligente porque en la expedición no había mujeres. Había, desde luego que en el siglo XIX era difícil para las mujeres ingresar al mundo de la ciencia. Entonces creo que es una solución muy interesante que da el autor para darle una presencia a las mujeres en la historia, ¿no? Eso también me pareció interesante. Y se vuelve todo también pues una historia súper mexicana.
O sea, ya sabes que que si tenían que salir de este puerto, pero no, porque el presidente acaba de inaugurar el otro, entonces aunque eso le sume 3 semanas al viaje, van a salir de ese porque en el periódico tiene que salir esa foto. So, estas cosas que dices, es que sí me imagino que pudo haber sido así. Claro. Cosas que solo pasan que solo pasan en México. Está muy bien narrado. Y además lo que me gusta es que se vuelve casi como una aventura, pero absurda, ¿no? Es decir, todo el tiempo nuestros protagonistas tienen obstáculos en el camino. Y lo que me parece también muy interesante es que muchos de esos obstáculos sí son hechos históricos que sucedieron, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, yo no tengo muy claro de que ustedes que son veracruzanos, que la epidemia de fiebre amarilla haya sido exactamente la razón por la que esa expedición se retrasó en Veracruz. No lo sé, pero me gusta que haya metido ese episodio histórico de la epidemia de fiebre amarilla, que fue un episodio histórico muy importante de Veracruz, claro, ¿no? Entonces, eso me gusta, la manera en la que utiliza los hechos históricos y el sentido del humor con el que lo trata. Y otra que también les quería recomendar, no traigo los libros, pero bueno, creo que los pueden poner aquí. Está apareciendo en ese instante, está muy bonita la portada. La magia de la edición. Exacto. El otro, que también me pareció muy divertido, se llama El vampiro del virrey, de Héctor Zagal. Y yo tengo que decirles que en un principio yo pensé, híjole, esto igual iba a estar así como que demasiado dominguero, va a ser un churrazo, ¿no? Entonces no estaba tan segura. Pero a mí me gusta mucho la novela de terror, el cuento de terror, y entonces dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? De entrada me gusta la premisa de una historia de vampiros en México y en el virreinato, ¿no? O sea, como que me parece interesante. Sobre todo porque siento que quienes nos gusta el terror tendemos siempre a estas referencias europeas, estadounidenses, norte global, ¿no? Drácula, Frankenstein, Edgar Allan Poe, esos son como los grandes referentes. Entonces me gusta cuando hay terror local, o sea, me gusta cuando hay terror en México, en la Ciudad de México, en escenarios y lugares que conozco, ¿no? Entonces me llamaba la atención y es súper divertido porque yo no lo esperaba, pero es también un libro que tiene mucho sentido del humor. O sea, que todo también a veces es un poco absurdo. Y que juega con los elementos clásicos de la literatura de vampiros. O sea, están todos esos elementos ahí presentes, pero en el virreinato en México, ¿no? Que creo que también juega muy bien con esa leyenda negra de este momento como oscuro, no está la Inquisición. La Inquisición tiene un papel importante en esa historia también que me gusta. O sea, juega con el imaginario que hay sobre el virreinato y sobre la Inquisición. Incorpora como los elementos de la novela de vampiros que está desde Drácula, ¿no? O sea, viene un conde también de Rumania, ¿no? O sea, están esos elementos que es casi como Drácula tropicalizado, como Drácula región 4, ¿no? Creo que mientras Margot está viendo este podcast, ya está buscando en el catálogo de la librería El Puente o en Buscalibre. Ya le pasó lo de estoy buscando el libro y lo compré por accidente. Shut up and take my money. Exactamente. Sí, y ese creo que es de Planeta. Entonces también lo encuentras muy fácilmente y como les digo, pero también sueltas muchas carcajadas. O sea, hay cosas donde es muy obvio que también el autor se está pitorreando un poco de la historia, ¿no? Y también de los clichés de la novela de terror. O sea, eso también me gustó mucho. Okay. Sí. De hecho, entonces aquí tenemos las dos recomendaciones de Beca. ¿Nos puedes recordar entonces el nombre? El primero, El Tránsito de Venus, de Carlos Pascual. Y El Vampiro del Virrey, de Héctor Zagal. Ahora, sí tengo que decirles a los dos que, a ver, no es Fernando del Paso, no es Enrique Serna, o sea, son libros que les van a divertir un montón. La van a pasar bien, ¿no? O sea, no. Recomendación también por ahí nos enteramos. Muy para nuevos lectores. Exacto, porque nosotros el Tránsito de Venus, obviamente tendrán que buscar su propia información, porque probablemente las cosas no suceden como las narra Carlos Pascual, pero justo te abre la puerta a conocer otro episodio de la historia de México, ¿no? Y eso, fíjense, es algo que me gusta de la novela histórica, que es también una manera de interesar a un público que quizá de otra manera no se hubiera interesado por la historia,
en esos temas, ¿no? Sí, ya que te enganche, ya exacto. entonces tú te vas a buscar porque te interesó el tema. Exacto. Ya cumplió su misión con el libro. Y bueno, pues ahora sí, prácticamente llegamos a la parte final del podcast, Beca, pero te tenemos una sorpresa. No una sorpresa de que te vayamos a dar algo, sino una sorpresa de que te vamos a hacer preguntas. Sí, también. tenemos. ¿hay regalo? ¿Hay regalito? Tenemos producción, ¿eh? Bueno, a ver, en lo que se prepara. En lo que viene el staff. Exacto, en lo que viene el staff. Son preguntas, es una sesión de preguntas relámpago. Ok. No puedes dar contexto, solo tienes que contestar. O sea, no puedes explicar de por esto yo habría Ok. por esto, no. Ok. Solo lo dices, ¿va? Ok. Así que, pues a ver, comenzamos, ¿va? Listo, Beca. Primero, libro favorito. Te lo puedes pensar. Solo no puedes dar contexto, ¿eh? Solo no puedes dar contexto. Híjole, es que yo creo que me la debato entre 3. Los 3, a ver. ¿Los 3? Ok, va, los tres. La señora Dalloway de Virginia Woolf. Uf. El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Fitzgerald, que cumple 100 años ahora. Sí. Y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Top. Y dato curioso, los primeros dos que dijiste los compré hoy. Oye, sí, qué casualidad. Los primeros dos que dijiste los compré hoy. Ok, siguiente. Autora favoritos. Ay, eso creo que también está complicado. Sí. Es el chiste, que las preguntas estén tan complicadas que obviamente necesitas dar contexto, pero no te vamos a dejar hacerlo. Con todo y que no está en mi top 3, Ok. Franz Kafka, yo creo. Kafka, ok. En general, ¿quieres dar ahora una autora? Una autora, Virginia Woolf. Ok. O sea, ahí sí me quedo, pero sí. Va, perfecto. Comida favorita. Se van poniendo complejas. Chocolate. Ok, chocolate. Está bien. Edificio o monumento favorito. Eso también me lo pones difícil. No puede haber contexto. Estoy tratando de pensar. Es que son muchos. I know. Edificio favorito. Hay diferencia entre edificio y monumento, supongo, ¿no? ¿O no la hay? Ajá, Si sí. quieres, edificio favorito y después monumento favorito. Monumento favorito, no tengo duda, el Monumento a la Revolución. Ok, ahí está. Edificio favorito, se me complica más, pero yo creo que diría la Casa Estudio Diego Rivera. La Casa Estudio Diego Rivera. Ok, bien. Siguiente. Ciudad favorita. La Ciudad de México, por supuesto. Ok, pues sí, aquí estaban los dos que mencionó. Y sí, esta es un poco más compleja. Si tuvieras que escribir una novela histórica, ¿de qué personaje histórico sería? Puede ser de cualquier personaje del mundo. Del que sea. Puede ser Ay, es que hay mexicano, muchas europeo. historias. Es que si les digo uno es un personaje muy poco conocido. Tú dilo. El chiste es que no haya ¿Nos contexto. presentas? Es sin contexto. Carlos Noriega Hope. Carlos Noriega Hope. Hope. Y todos. Es que les digo, es un personaje muy olvidado por la historia, pero sería él. Ok, bueno, esas fueron las Escríbelo, preguntas. Beca, por favor. Sí, Para que nos enteremos. De hecho, antes de entregar el regalito, Beca, ¿quieres aprovechar estos segundos, minutos para decir algún próximo proyecto? Los días en los que haces live, tus redes sociales. Sí, eso sí, me pueden ver en el canal de YouTube que tenemos, que bueno, es mi nombre, Beca Duncan, y estamos los martes y los viernes a las 9 de la noche. Los martes hacemos recomendaciones, libros, exposiciones, series, actividades culturales. Y los viernes, pues le llamamos la chisma cultural porque es pues un espacio de chismecito, pero sobre todo porque hablamos de noticias del mundo de la cultura. Ok, perfecto. Y ahora sí, hacemos entrega de los souvenirs a nuestra primera invitada del podcast, o sea, la primera invitada que le damos souvenirs. Sí, es que Beca es muy especial para el Club Ay, de Lectura. muchas gracias. Porque estuviste con nosotros, te quedaste en nuestro corazón. Muchas porque gracias. estuviste con nosotros en nuestro 5º aniversario. Esperamos que regreses a Orizaba. Y pues te trajimos unos souvenirs de nuestro 6º aniversario. Ay, qué bonito. Que fue A ver, me voy a acercar. en este año. Mira, ahí lo hacemos. Que de hecho, a hacer mención de que Ay, qué bonito.
Tanto Didi Gutiérrez como Beca Duncan son casi nuestras madrinas, porque Didi abrió el podcast, con ella abrimos este podcast, y con Beca fue pues de las primeras que vino a apoyarnos aquí cuando en el empezamos aniversario. las celebraciones en grande. Exacto. Despegamos con Beca. Muy bien, yo feliz. Además, amo Orizaba. Ay, perdónenme. Amo Orizaba y bueno, y Veracruz en general, pero Orizaba me parece precioso. Y pues nada, Beca, nada más darte las gracias. Siempre vas a estar invitada, esta es tu casa, ya sabes, el Club de Lectura Orizaba. Y también pues hacerte una invitación en algún futuro, pues poder hacer una continuación de este podcast, traer más novelas históricas. Claro. También, por supuesto, pues invitar a Horacio, que una disculpa porque por temas de logística de traer el podcast Somos por pobres. siguiente que venga es que no hay con nosotros. micrófono. Denle like, suscríbanse, compártanlo para que nos alcance para comprar más equipo. La realidad es esa, o sea, disculpen, es la primera vez que salió el podcast afuera en nuestra casa. Sí, ya es no nuestra primera podemos vez. hacerlo un poquito más grande, pero la invitación está abierta para ti, Beca, Muchas igual para gracias. Horacio. Esperemos verlos Muchas gracias. en un futuro. Y pues, nada más, con esto cerramos. Así Muchas que, gracias, qué bonito, qué buena plática. No, gracias a ti, Beca. Muchas gracias, Beca. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Adiós. Gracias. Bye.